son como una luz que iluminan a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario. La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás la verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Amén. El Señor, la verdad que hacía tiempo que me venía, ¿no? Cuando yo le pedía al Señor, como decimos, ¿no? Quizá en un cumpleaños o en un evento, ¿qué temática, Señor? ¿De qué nos vas a hablar? Y Él me hablaba de que seamos luz. Pero que seamos esa luz, ¿no? Que está en lo alto, como dice acá en su palabra, ¿no? Yo no sé en qué situación te encontrás hoy, si estás como esa lámpara encendida, llevando luz a tu familia, a los que te rodean. O quizás hoy tu lámpara está apagada, quizás está ahí escondida abajo de la cama. Pero déjame decirte que si estás acá, no todo está perdido. Que si estás acá es hora de encender esa lámpara. Acá el Señor hablaba de que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor no te escogió para tenerte ahí escondido. Que el Señor no te escogió para que estés callado, para que estés callado, que muchas veces quizás nos sentimos. ¿A cuánto nos pasó que estamos apartados de la presencia del Señor? Y quizás nos cruzamos con alguien y es nuestro momento de ser luz. Pero ¿qué pasa? Como estamos apartados nos sentimos indignos de tan siquiera largar una palabra. O que de nuestros labios salga, no, la palabra Dios, Jesús, nuestro Padre, ¿no? Y nos sentimos indignos de que esas palabras, porque nos sentimos sucios. Porque no nos sentimos aptos para hablar. Pero hoy el Señor te viene a decir que es tiempo de que te despiertes, iglesia. Es tiempo de que empieces a hacer luz. Aún a los que son esa luz encendida, es tiempo de permanecer, de perseverar como lo hicieron en este tiempo. El Señor me decía, hay una palabra, que ahora bien no recuerdo dónde está, pero que decía, cuando Dios hablaba y decía, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. ¿Sabes que la primera vez que me trajo el Señor esa palabra en mi vida, yo sentía que estaba haciendo todo mal? Que parecía que mi esfuerzo nunca alcanzaba, que no bastaba. Y hasta en ese momento le había dicho, ¿sabes qué? Sinceramente yo no sé qué hago acá. Pero se acercó una persona que había venido de visita y me abrazó y solamente me dijo, dice el Señor, que vos sos su hija, en la que Él siente complacencia. Pero ahí estaban mis pensamientos, jugándome en contra, el enemigo usando esas maquinaciones también, ¿para qué? Para que yo me sintiera todo lo contrario a como Dios me ve. Si hoy el Señor te trajo acá es porque dice, sos esa luz todavía. Hay que encenderte. Pero no has perdido nada. Porque yo te llamé, dice el Señor, porque yo te escogí. Seguí siendo luz, dice el Señor, aunque muchas veces de tu boca no quiere salir ni siquiera mi nombre, porque Señor, ¿qué estoy haciendo con mis actos? Practico lo contrario a lo que hoy podría llegar a decir. Pero hoy yo te digo, no te calles más, dice el Señor, porque soy yo mismo el que pone palabras en tu boca en esos momentos, dice el Señor. Porque nunca dejaste de ser mi hijo, nunca dejaste de ser mi hija, dice el Señor. Yo pongo esas palabras, dice el Señor, para que lleves la luz a los otros, que si vos te considerás que estás perdido, apartado de mí, siendo que me conocés, imagínate cuánto aquellos que están presos espiritualmente, cautivos de mente y de corazón, dice el Señor.
Ayer veíamos con los preadolescentes una película que sinceramente impactó mi corazón. Si bien todas las que venimos viendo para la gloria de Dios, ¿no? Siempre hay algo que rompe en nosotros, que quebranta nuestro corazón, que nos da mantenimiento, pero la de ayer, y creo que lo pude compartir con la mayoría de los que hablamos, fue impactante esa película. Hablaba de una corredora, una niña que a los 15 años tiene la oportunidad de encontrarse con su padre. La historia había sido un poco dramática porque cuando ella nace, su mamá entra en las drogas, se muere. Su papá se la deja a su abuela y se va. Y a los 15 años ella se encuentra con una amiga de su mamá que le empieza a pagar la colegiatura, ¿no? Ahí, en ese lugar. Y entonces ella empieza a estudiar y ahí estaba su maestra. Y había un profesor un entrenador que se dedicaba al básquetbol. Pero apareció esta niña. El pueblo empieza a sufrir pérdidas grandes a causa de unas construcciones que estaban haciendo. Entonces le toca empezar a perder todos sus jugadores de su equipo. Y no quedaba otra, que había una sola niña que pensaba en correr, que era su sueño. Pero él se negaba hasta que su esposa, la directora de ese lugar, le dijo que era tan importante así fuera una sola. ¿Sabes que hoy puedo decirte que aunque vos estés apartado, sientas que tu corazón está apartado de Dios? Cuando vos hables de Dios, cuando el Señor ponga esa palabra en su boca, el Señor te va a decir, es importante, aunque sea una sola. Y la historia siguió más profundo. Y entonces él empieza a entrenar a esa nena. Pero un día va con el pastor de su iglesia a visitar a un hermano. Y como Dios tenía todo preparado, él no pudo entrar porque se permitía una persona más, porque ya tenía visitas, y choca en la puerta de al lado y termina entrando en otra habitación. Él pide disculpas y el enfermo le dice, hace mucho que no tengo visitas. Era un hombre ciego. ¿Hace cuánto que no recibes esa visita del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto que el Señor golpea a tu puerta, pero no lo estás dejando entrar? ¿Hace cuánto que esa luz quiere iluminar tu vida, pero nuestra mirada, nuestro caminar, nuestros pensamientos lo van evadiendo cada día un poco más? Entonces él empieza a charlar con este hombre. Y este hombre le hace una pregunta y le dice, ¿quién sos? Él le había dicho que era corredor. Y le preguntó quién sos, y él le dijo que era entrenador, que era padre de familia. ¿Y sabes qué dijo por lo último? Que era un hijo de Dios, que era cristiano, que era creyente. ¿Sabes que el que estaba postrado en aquella cama, ciego, hace un par de años, también era cristiano? Entonces ahí empezaron a entablar una amistad y fue increíble todo lo que él le enseñaba. Y el Señor me mostraba eso en esa película, cómo somos luz para otros. Él llegó inesperadamente a la habitación de aquel enfermo y fue luz, porque imagínate estar en una habitación ciego donde la única visita que recibís son de las enfermeras, de tus médicos, pero no hay nadie más. Pero mirá el otro, con todas sus facultades, podía hablar, caminar, podía reír, podía disfrutar de su familia, podía ver, pero ¿sabes qué? El que estaba ciego físicamente no estaba tan ciego espiritualmente, porque él tenía en claro que él había tocado fondo, que en un tiempo
tuvo que pasar eso de perderlo todo para tener su encuentro con Jesús. Y estando ciego, haciendo diálisis, en la peor situación de su vida, es lo único que hablaba y decía que él era un hijo de Dios. Y le empezó a hablar a este entrenador y se hicieron grandes amigos en el poco tiempo. Y el Señor me hablaba de eso. Mirá la cadena que son. La niña al tiempo, su profesora, que era la esposa de este muchacho, le había hablado de Dios, y después su directora, tiempo después, la hace aceptar a Cristo. Y lo único que le dijo es leer Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Para que empieces a entender lo que sos para Dios. Y fue impresionante el cambio de esa niña. Lo que no sabían que tenían en común, que era que ese hombre era el papá de aquella niña que lo dejó cuando nació con su abuela, el cual ella quería muerto porque su abuela así se lo había dicho, por protegerla, por cuidarla quizás. A veces podemos tomar decisiones como adultos que a los niños no van a entender. Quizás vamos a estar acertados y quizás nos vamos a equivocar. Pero uno como papá, ¿no? Como esa persona responsable, trata de hacer lo mejor, lo que creemos que es mejor para ese momento, para ellos. Pero el Señor me decía, mirá cómo son luz. Él se encontró con ese hombre y pudo entender la situación que estaba pasando y lo hizo entrar en razón, pero a la vez él iba a hacer la conexión entre ese padre y su hija. Y a la vez la directora no solo le pagó la colegiatura, le habló de Cristo también y le hizo aceptar cuánto más importante a Cristo en su corazón. Y esa niña empezó a sentir de todo ese abandono, todo ese rechazo, se empezó a sentir amada, escogida, valorada, salvada, redimida, todo lo que había escrito en su cuaderno, entendiendo que tenía un padre imperfecto acá en la tierra, pero tenía un padre perfecto allá en el cielo. Y ellos tienen ese encuentro. Y sabes que la niña aprendió a perdonar. Y él también le pidió perdón a su hija por todo lo que había hecho a su abuela, que no lo quería ni ver, hasta que la abuela misma hizo una oración y le dijo: Señor, estoy haciendo todo pero no alcanza, tengo 2 trabajos, le estoy dando lo mejor que puedo pero no alcanza. Si vos querés que yo perdone a ese hombre, ayúdame porque yo no puedo. Hasta en el peor momento donde ella se pudo sentir, quizás tenía miedo de perder lo más valioso de su vida, lo único que le había quedado, su nieta, el recuerdo de su hija quizás. Pero aún así ella buscó la luz. Ella se inclinó delante del Señor Jesús diciendo: yo sinceramente no puedo, ayúdame vos a perdonar, enséñame a perdonar. Y el Señor me mostraba cómo iban siendo luz de los unos para los otros. Y de eso es lo que nos quiere hablar esta noche el Señor, de que tenemos que ser luz. Pero no esa luz débil que se apaga, esa luz que resplandece porque sos un hijo, sos una hija de Dios. Esa luz que el Señor escogió para que brille en lo más santo. Quiero que me diga cada uno de ustedes, dice el Señor, viendo esto, díganme si no valió la pena esperar tanto tiempo. Si se trata de cuestiones de horarios, dice el Señor. ¿Acaso mi amor es limitado con ustedes?
¿Acaso cuando le pedí decisiones y ustedes aún no la tomaron y siguen sin tomarla, mi amor se terminó por ustedes? ¿Mi misericordia se acortó con ustedes? Ustedes son como una luz que ilumina todo. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Y el 15 Sandra dice, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Cuántas tardes de alumbrar, dice el Señor? El corazón de esas mis hijas, dice el Señor, que se sentían perdidas, que se sentían solas. Quizás, dice el Señor, porque en su hogar, sus cónyuges, dice el Señor, no la sabían entender. Quizás porque muchos estaban faltos de ese abrazo de madre, dice el Señor, que anhelaban que nunca pudieron tener. O que su vida había sido tan repentina y sentirse culpables porque no lo pudieron aprovechar. ¿Cuántas tardes de abrazos, dice el Señor? De risas, de llantos, dice el Señor. Pero esto es lo que causa, dice el Señor, esas tardes. Eso es lo que causa cuando yo elijo que sean luz, dice el Señor, y ustedes solo no eligen esconderse debajo de la cama y traen luz a mi casa. Porque sí, la obra es mía, dice el Señor. Pero son mi hija en la que tengo complacencia. Son mis hijos los que tengo complacencia. Porque pese a que pasaron tantas cosas, siguen acá de pie, dice el Señor, llevando mi obra adelante. Pese que se encontraron las peores circunstancias muchas veces, pero siguen acá adelante. Todo lo que no hicieron hasta hoy ya está, dice el Señor. Es un tiempo nuevo. Pero Señor, si nuestro aniversario fue el 29 de enero, no importa, los tiempos son míos y los tiempos son perfectos, dice el Señor. Gloria a Dios, Señor. Y por eso dice el Señor, quiero que esta palabra quede grabada en cada uno de ustedes. Ustedes son como una luz que ilumina todo, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Porque lo que es mío permanece, dice el Señor, mas lo que no es mío se pierde. Y esta es la palabra y que Dios lo bendiga.